Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Económica. Como lo vimos en el anterior video, la pandemia por la que está pasando actualmente todo el mundo es una de las peores situaciones que se han presentado en materia económica, llegando a comparar sus impactos con los producidos por la depresión de 1930, la peor en toda la historia. Ya van más de 100 días desde que se detectó el primer caso de COVID-19 en México, y con ello la situación económica ha ido empeorando, pues en propias palabras del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se estima que la economía haya caído un 17% en abril y un poco menos en mayo. El INEGI acaba de publicar los resultados de la actividad industrial de abril y los datos no fueron nada alentadores, pues se tuvo una caída del 25% contra el mes pasado y de casi el 30% contra el mismo periodo del año anterior, convirtiéndose así en el peor resultado desde hace casi 24 años. En este video conocerás cuáles industrias o sectores económicos serán los más afectados en México y te servirá para saber qué nos espera si es que trabajas en uno de estos sectores o si tenías pensado aplicar a un puesto en uno de ellos. Número 3. Aerolíneas. Esta industria aérea es quizás de las más golpeadas a nivel mundial, pues su negocio se enfoca en el transporte de personas, algo que obviamente no se está dando, tanto por el miedo de las personas a viajar como por las restricciones que cada uno de los países ha impuesto. Incluso algunas empresas, tal como la colombiana Avianca, la segunda aerolínea más antigua del mundo, se declaró en bancarrota y la aerolínea alemana Lufthansa ha sido rescatada por el gobierno alemán con una cantidad de casi 9.000 millones de euros, con la firme intención de que no se fuera a la quiebra o que fuera comprada por empresarios chinos o árabes. Miguel Torruco Márquez, titular de la Secretaría de Turismo, mencionó que la baja en el número de pasajeros representa una disminución en las ventas en un equivalente a más de 30.000 millones de pesos. Sin duda, es una crisis aérea sin precedentes. Y para muestra tenemos Aeroméxico, quien en el mes de mayo presentó una reducción del 92.4% en el número de pasajeros, pues solo transportó 130.000 pasajeros cuando en el mismo mes del año pasado transportó casi 1.8 millones. Se espera que una vez que se reanuden las actividades económicas, la situación comience a mejorar para esta industria, pero no de la manera necesaria. Número 2. Restaurantes. Una vez que concluyan las medidas de confinamiento en la mayor parte del territorio nacional, 1 de cada 10 restaurantes en el país, de un total de 2 millones de negocios, cerrará definitivamente y con ellos miles de personas se quedarán desempleadas. La industria restaurantera reportaba crecimiento de 2 dígitos, aunque en los últimos años comenzó a frenar su expansión, pero el freno total llegó con esta pandemia, pues a partir del 18 de marzo, como en cascada, los cierres se fueron dando entre el 20 y el 30% en un inicio, y de ahí se fueron hasta el 70%. Así lo señala Francisco Fernández Alonso, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos. Si bien algunos restaurantes han podido solventar sus ventas a través del servicio a domicilio, muchos de ellos no han tenido buenos resultados, pues los costos llegan a ser más altos que los beneficios, y además hay platillos que deben ser servidos en el momento y por personal especial. Por ejemplo, una ensalada César te cuesta 150 pesos porque te la prepara un chef al momento, pero obviamente no es lo mismo si te la mandan, entonces el precio no valdrá la pena. Número 1. Turismo. No cabe duda que este sector es uno de los que peor la está pasando, pues la mayoría de los países en el mundo lo primero que hicieron fue restringir vuelos tanto nacionales como internacionales, y además, aunque los vuelvan a permitir, es muy seguro que la gente no viaje por temas vacacionales durante un tiempo considerable, pues la simple idea de exponerse a contagiarse representa un muro muy importante al cual deberá enfrentarse la industria del turismo. Pero hay que conocer el panorama del turismo en México y por qué esta situación le afecta tanto al país. En el 2019 el turismo aportó casi el 9% del Producto Interno Bruto, es decir, de cada 100 pesos producidos en el país, 9 fueron del turismo. Además, generó más de 2.6 millones de trabajos, que representan aproximadamente 6% del total nacional. Para el año pasado, la captación de dinero aumentó 9%,
siendo más de 25.000 millones de dólares, y la llegada de turistas se expandió un 8.9%, llegando a casi 45 millones de personas. Pero debido a las restricciones de movilidad para reducir la propagación del nuevo coronavirus, esta industria perdió 114 empleos por hora en todo el país, y se visualiza una peor situación si es que las empresas pertenecientes a este sector llegan a quebrar. Para que se den una idea, la industria pierde casi 4.000 millones de pesos diarios debido a la inactividad. Asimismo, al registrarse un bajísimo número de extranjeros que llegan al país, se genera una reducción de 3.500 millones de pesos por los impuestos que pagan estos visitantes, y que en la actualidad se destinan para financiar la construcción del Tren Maya. Entre los destinos más afectados durante el mes de abril por disminución de turistas extranjeros se encuentran Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta, mientras que por turistas nacionales son Cancún, Guadalajara, Monterrey y Tijuana. El Centro de Investigación y Competitividad Turística apunta a que el consumo turístico caerá 1.6 billones de pesos. Sí, billones, es decir, la cantidad suficiente para construir 11 trenes mayas y 8 refinerías de 2 bocas. Otro de los sectores que se vio muy afectado por la pandemia es la industria automotriz, quien en abril registró una caída en las ventas de autos en un 64.5% versus el mismo periodo del año anterior, siendo su peor mes en más de 13 años, esto según datos de INEGI. La recuperación de la economía dependerá de muchos factores. Afortunadamente hay algunas noticias que son alentadoras, tales como los resultados positivos de algunas vacunas que se están desarrollando en diferentes partes del mundo, y recientemente el dato de generación de empleo en Estados Unidos, aunque hay otras no tan positivas, tal como la noticia del día de hoy, que señala un rebrote de COVID-19 en uno de los mercados más importantes de la capital china, Pekín. Y bueno, sin más que decir, me despido. Bye.